quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte el día de hoy. Y a todo el Igualmente, auditorio, Joaquín. pues venga, te estamos escuchando, te estamos esperando, doctor. Querido Joaquín, oye, pues muchas gracias. Fíjate, Joaquín, no sé si muchos en el auditorio, muchos hemos reflexionado en personas que nos ha tocado ver en la vida, personas que nos sorprenden por su grandeza, personas que han estado cerca y otras no tanto. Ejemplos que vemos en la vida, que tuvieron vidas extraordinarias, que a pesar de no contar de inicio con las circunstancias mejores, fueron referentes e inspiraron la vida de muchas personas. Ahora mismo ejemplos como Mandela, como Gandhi, como la Madre Teresa de Calcuta, los recordamos como personas realmente que lograron tener vidas que trascendieron y trascendieron en muchas más. Igualmente, nos preguntamos, Joaquín, ¿qué es lo que tuvieron esas personas? ¿Por qué llegaron en un momento determinado a tener vidas tan grandiosas? ¿Por qué lograron a desarrollarse así? ¿Por qué trascendieron en la vida de los demás? ¿Tenían acaso más inteligencia? ¿Tenían más suerte que otros? ¿Tenían más fortaleza? Y la respuesta, Joaquín, es que no, no la tenían. Eran personas comunes y corrientes, personas normales, como todos los que somos nosotros, como todos los que tenemos alrededor. Pero algo ocurrió con ellos. Y si en cambio hacemos un contraste con otras personas que lo tuvieron todo, hijos de reyes, de grandes empresarios que tuvieron fortunas, que tenían grandes oportunidades para trascender, para tener vidas importantes, vemos que todo lo contrario, inclusive algunos de ellos acabaron su vida en verdadera tragedia. ¿Qué es entonces, Joaquín, lo que diferencia a unos de otros? ¿Por qué algunos llegan a tener esa vida y otros no la alcanzan? Pues en gran medida, Joaquín, la clave está en que descubrieron su grandeza interior. Todos los seres humanos tenemos un gran tesoro interior, tenemos una grandeza. Somos, si lo pensamos, seres únicos e irrepetibles. Nadie en la historia, de la humanidad, en este planeta Tierra, tendrá nuestra misma historia. Nadie vivirá estos años en este país, con esta familia, en estas condiciones. Somos únicos y tenemos grandes tesoros interiores que muchas veces no terminamos de descubrir. Nos quedamos muchas veces con uno que yo creo que es el más peligroso de pues de todos los status quo. Quizás yo diría que el más grande de los problemas que tenemos los seres humanos, que es la comodidad de quedarnos con lo que somos, de contarnos una historia en la cual decimos yo no puedo, yo no soy, y no encontramos esa grandeza interior. Cuenta una leyenda hindú que había un mendigo, un mendigo que estaba en una condición muy mala, muriendo de hambre, en unas condiciones muy difíciles, y pasó por ahí a caballo un rey. Pasó el rey a caballo y ve al mendigo que estaba dormido. Se acerca el rey y le pone en sus ropas, en sus andrajos, le pone una esmeralda de altísimo valor. Y se va. Pasan los años y después de algunos vuelve a pasar por ese camino el rey y se vuelve a encontrar allí al mendigo, más raído, con más años, en las mismas condiciones. Y lo ve y se sorprende. Y se baja entonces el rey y le dice, ¿pero qué estás haciendo aquí, a esta ladera del camino, en estas condiciones? ¿Cómo se te ocurre? Y dijo, Señor, pues yo soy una gente pobre, yo no he tenido para vivir. Y el rey le dice, ¿y la esmeralda? ¿Cuál esmeralda? Pregunta el mendigo. La que dejé ahí en tu ropa. Y entonces se mete la mano y el mendigo la toma y dice, ay, no sabía que tenía una esmeralda. Eso nos pasa mucho a los seres humanos. Andamos en estos andrajos, en estas posibilidades muchas veces limitadas de nuestra vida y no descubrimos la grandeza interior que tenemos. Todos la tenemos. Esa grandeza interior no hay que confundirla con la soberbia. Es algo totalmente diferente. La grandeza interior, lo que los seres humanos descubrimos, es nuestra propia dignidad, el valor de lo que somos.
En cambio, la soberbia lo que hace es darnos valor por lo que poseemos, por lo que suponemos que poseemos. Por eso, en muchas ocasiones, las personas que tienen grandeza interior son estables, independientemente de los acontecimientos, independientemente de las circunstancias exteriores. Una persona que ha descubierto su grandeza interior es capaz de ser feliz y desarrollada, aun cuando se esté cayendo el mundo alrededor de ella. En cambio, una persona con soberbia, con un ego altísimo, normalmente es inestable. Y el ego suele ir siempre herido por la vida. La grandeza interior es de orden espiritual. Emerson lo expresaba con claridad. Los hombres grandes son aquellos que sienten que lo espiritual es más poderoso que cualquier fuerza material y que son las ideas las que rigen el mundo. El problema es que la zona de confort que tenemos es la que nos hace quedarnos muchas veces, Joaquín, en esa condición, en una vida que pudimos haber vivido y que vivimos al margen, en una vida que no llegamos a tener, por lo menos en toda su grandeza, tomada de las manos. Hay muchos ejemplos que nos muestran lo que significa descubrir la grandeza interior. Hay uno actual, vigente, que es este señor Nick Vujicic, este australiano que nació sin manos, sin extremidades, sin brazos y sin piernas. Este australiano, cuando era niño, se quiso suicidar, vivía angustiado. Hoy es un ser humano que vive una vida plenamente normal, está casado y es un gran orador al que muchos jóvenes siguen. Cuando lo ven en un auditorio, que es un paquetito que se da vueltas para subirse a una mesa y hablarle a ese gran auditorio, inspira a los jóvenes y les llama mucho la atención cuando les dice que es inmensamente feliz, que no se cambiaría por otra persona, que descubrió su valor interior. Él dice en la parte de sus conferencias, y así fue cuando me di cuenta que no tiene sentido estar completo cuando estás roto por dentro. Mi expectativa de alegría al margen de las circunstancias, no importando si uno tiene trabajo o titulación. Ante todo hay que ser consciente de tu propio valor como persona. Eres insustituible. Tu valor individual se encuentra más allá de lo material y de lo que puedes hacer o no hacer. Este es el secreto, Joaquín, de la vida. ¿Cuántos de nosotros nos hemos planteado de verdad entender lo que es nuestra grandeza interior, lo que valemos como seres humanos? El día que lo descubramos, eso nos va a dar una gran paz. Insisto, antitética a la soberbia. Una grandeza interior que significa encontrar un sentido a lo que somos y, por lo tanto, abrirnos a los demás, que nos hace invulnerables a los acontecimientos exteriores. Algo, Joaquín, que nos permite ser plenos como seres humanos. Joaquín, ¿cuántos seres humanos se van a la tumba sin jamás haber descubierto esa esmeralda que tenían dentro de sí, la grandeza de su propia vida? Yo dejaría esta reflexión hoy al auditorio, Joaquín. Estamos hechos para volar como águilas, Joaquín, todos los seres humanos. ¿Por qué nos quedamos como aves de corral, Joaquín, cuando podemos volar como las águilas? Creo que esa es una reflexión importante que cada uno de nosotros debería de hacerse. ¿Hemos descubierto nuestra grandeza interior? Esta sería la reflexión de hoy, Joaquín. Pues sí, volar y lo que pasa es que luego ya ves que te lo digo y te lo repito, cuando lo dices suena tan accesible. Pero hijo, cuando uno se lo plantea, querido José Antonio, cuesta, está cañón, sí. Y es muy difícil de lograr. No es nada fácil, Joaquín. No es nada fácil salir de esta zona de confort, de esta tapa, de esta narrativa que nos hemos puesto a nosotros mismos en la vida, de cuál es nuestra limitación, de que las circunstancias que vivimos, difíciles muchas de ellas, por las circunstancias económicas del país, de nuestra propia familia, de nuestro trabajo, y que ahí nos quedamos, es muy difícil romperlo, Joaquín, pero estamos llamados a ello. Y una de las cosas importantes para conseguirlo en esa parte de la dificultad es aprender a aceptar el dolor que implica cambiar. Cambiar, crecer implica dolor, y muchos de nosotros huimos del dolor sin darnos cuenta que ese dolor es parte de nuestra vida y que se vuelve mucho más pequeño cuando realmente lo enfrentamos.
cuando lo asumimos. Cuando huimos de él, el dolor se vuelve mucho más grande y nos deja paralizados. Y este es el punto. Y es la vida de cada ser humano, Joaquín. La vida se vive una sola vez. Cada uno tiene ese momento. Y si no logramos en un momento determinado comprender esa grandeza interior, lo que somos realmente, que somos mucho más de lo que nos hemos contado en nuestra historia mental, difícilmente, Joaquín, podremos alcanzar estadios de felicidad y sobre todo, pues, a lograr darle sentido a esta nuestra única vida, que es todo lo que tenemos. Bien, querido José Antonio, te mando un abrazo. Muchas gracias por darnos este espacio y nos vemos el martes. Encantado, querido Joaquín. Un abrazo grande y gracias por darme el espacio también a mí. Muchísimas No, gracias. hombre, gracias a ti por estar aquí puntualmente cada martes. El doctor José Antonio Lozano Díaz, que nos deja girando, ¿no? Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.